Cuando Sagitario acepta su oscuridad, se enciende una llama sagrada que no solo lo transforma, sino que ilumina senderos que otros no se atreven a recorrer. Es el momento en que el centauro, símbolo del sabio que busca la verdad, y el arquero que dispara su flecha hacia el horizonte, deja de huir hacia el futuro y comienza a mirar hacia adentro, hacia esas sombras que también forman parte de su grandeza. Aceptar la oscuridad no es rendirse a ella, es integrarla como una aliada en el viaje de expansión espiritual que define el alma sagitariana. Durante mucho tiempo, Sagitario puede vestir la armadura del optimismo como una coraza contra el dolor, puede elevarse en pensamientos filosóficos, escapar a través de viajes o ideales, convencido de que la libertad está lejos de todo lo que duela o pese. Pero llega un momento en el que la oscuridad no puede seguir siendo ignorada. Llega el momento en el que la vida exige autenticidad, no solo luz. Y entonces Sagitario desciende de su caballo, se adentra en la cueva, y deja que el fuego que arde en su interior ilumine aquello que siempre evitó mirar. Cuando Sagitario acepta su sombra, descubre que su impulsividad, su franqueza a veces brutal, su tendencia a prometer más de lo que puede cumplir, sus momentos de soberbia o de arrogancia espiritual, no son fallos que deba esconder, sino aspectos que necesitan dirección, sabiduría y compasión. Comprende que ser libre no significa huir, sino tener el coraje de quedarse. Que la verdadera expansión no está solo en los mapas del mundo, sino en los rincones del alma. Y que abrazar su oscuridad es la única forma de alcanzar una luz que no se apague con el viento de las circunstancias. El arquero entonces se convierte en alquimista. Toma sus miedos y los convierte en impulso. Toma su fuego y lo usa no para quemar puentes, sino para encender antorchas que guíen a otros. Deja de temerle al dolor, porque ha entendido que cada herida fue una iniciación. Cada caída, una oportunidad de sabiduría. Cada error, una brújula que le enseñó hacia donde no debía apuntar más su flecha. En este proceso, Sagitario despierta una fuerza profética. Su intuición se agudiza, su visión se vuelve más profunda. Ya no ve solo las cimas, también ve los abismos. Y lejos de asustarse, los honra. Porque sabe que sin noche no hay amanecer. Sin sombra, la luz no tendría sentido. Sin silencio, la palabra no tendría poder. Aceptando su oscuridad, Sagitario se vuelve imparable. No porque ya no sienta miedo, sino porque ha aprendido a cabalgar con él. Ya no se aferra a tener todas las respuestas, sino que se deleita en la búsqueda. Ya no necesita convencer a nadie de su verdad, porque vive con coherencia su propio camino. Su fuego interno ya no es solo entusiasmo, es convicción. Es fe no ciega, sino forjada en la experiencia. Es sabiduría nacida del cruce entre cielo e infierno. Y entonces Sagitario se convierte en guía. No en el que impone un camino, sino en el que inspira a descubrir el propio. Sus palabras llevan el peso de quien ha atravesado su propio desierto. Su sonrisa ya no es ingenua, es sabia. Su alegría no es superficial, es un acto de rebelión luminosa contra la desesperanza. Ha aprendido que la libertad real comienza cuando uno deja de negarse a sí mismo. Cuando Sagitario acepta su oscuridad, su fuego se vuelve eterno. Porque ya no depende de la fuera. Ya no necesita escapar para sentirse vivo. Ha aprendido a quedarse con él mismo, a convivir con sus monstruos, a hablar con su sombra sin miedo. Y en ese acto de valentía, en ese abrazo con lo negado, se vuelve completo. Humano, divino, sabio, salvaje. El centauro ha dejado de correr, y desde su quietud sagrada, suelta la flecha más poderosa, la del amor consciente hacia sí mismo. La que no hiere, sino que abre caminos. La que no huye, sino que regresa al corazón. Este es el renacimiento de Sagitario. No como un ser perfecto, sino como un ser libre. Libre porque ha aceptado cada parte de su ser. Libre porque ya no necesita disfrazarse de luz para merecer el amor. Libre porque ha entendido que su oscuridad también es parte de la promesa que vino a cumplir en esta tierra, la de expandir la conciencia, no desde la evasión, sino desde la integración. Desde la verdad más salvaje y luminosa que existe, la de ser todo lo que es, sin vergüenza, sin culpa, sin cadenas. Solo fuego, solo alma, solo verdad. Cuando Sagitario se reconcilia con su oscuridad, no solo se transforma a sí mismo, reconfigura su destino y redefine el significado de la expansión espiritual. El fuego que lo habita deja de ser una chispa errática que lo empuja a buscar respuestas fuera de sí y se convierte en un fuego sagrado que lo conecta con la sabiduría ancestral. En esta etapa,
Sagitario comienza a recordar que no es simplemente un arquero lanzando flechas al azar en busca de sentido. Es un guardián del conocimiento profundo, un puente entre el mundo visible y el invisible, entre la experiencia vivida y la verdad eterna. Este signo está regido por Júpiter, el planeta de la expansión, el crecimiento y la abundancia. Pero cuando Sagitario acepta su oscuridad, activa también el aspecto oculto de este regente, la justicia divina, el equilibrio cósmico, la sabiduría que solo puede alcanzarse cuando se ha caminado por los paisajes áridos del alma. La oscuridad aceptada se vuelve una maestra tan válida como la luz, y Sagitario, en su camino iniciático, se convierte en el filósofo guerrero. Ya no se trata solo de leer textos sagrados o estudiar religiones y doctrinas, ahora vive su verdad con una intensidad que sacude estructuras. Con cada paso que da, enseña que la verdadera sabiduría se encuentra en la experiencia encarnada, en la caída y la redención, en la contradicción que se abraza con dignidad. En su viaje de integración, Sagitario comienza a comprender la importancia de las raíces. Ese signo que siempre miró hacia el horizonte aprende a mirar también hacia su historia, su linaje, sus heridas familiares, sus promesas incumplidas. Se detiene no para rendirse, sino para sanar. Porque el alma sagitariana no puede elevarse realmente si arrastra cadenas inconscientes. Y es ahí donde su oscuridad se revela como un mapa, cada sombra señala una herida que, al ser sanada, le devuelve una parte de su poder. Cada culpa aceptada, cada miedo enfrentado, cada verdad dolorosa nombrada, se convierte en una semilla de libertad interior. Hay una nobleza que emerge cuando Sagitario deja de fingir que todo está bien. Cuando se atreve a romper el personaje del eterno entusiasta y se permite ser vulnerable, descubre una nueva forma de liderazgo. Ya no lidera desde la idealización ni desde la promesa de una vida perfecta. Lidera desde la autenticidad. Su energía comienza a resonar diferente, porque ya no busca convencer, sino compartir. Su fuego deja de ser llamativo para volverse magnético. Aquellos que lo rodean sienten la diferencia, porque en lugar de sentirse eclipsados por su luz, se sienten encendidos por su ejemplo. Sagitario también despierta una comprensión más profunda del tiempo. En su lado inmaduro, tiende a querer resultados inmediatos, a saltar de experiencia en experiencia buscando intensidad. Pero al integrar su oscuridad, entiende que el verdadero crecimiento necesita paciencia. Aprende a confiar en los ritmos de la vida, en los ciclos de transformación, en los silencios fértiles. Ya no necesita respuestas urgentes, porque sabe que cada momento contiene su propia enseñanza. Aprende a quedarse con las preguntas, a habitarlas como templos sagrados. Su fe deja de ser una esperanza ciega y se transforma en certeza vibrante, nacida de haber caminado entre sus ruinas internas y haber encontrado allí los fragmentos de su divinidad. La sexualidad de Sagitario también se transforma en este proceso. Al aceptar su oscuridad, comienza a vivir su energía sexual no solo como placer o aventura, sino como una vía de conexión espiritual. Se abre a relaciones más profundas, menos centradas en la conquista y más en la fusión de almas. Comprende que la intimidad no es pérdida de libertad, sino otra forma de expandirse. Y su entrega ya no es temerosa ni escurridiza, sino decidida, generosa, intensa. Porque quien ha hecho las paces con su sombra ya no teme mostrarse entero ante otro ser. Ya no necesita máscaras, ni excusas, ni huidas. Ama con la fuerza del fuego que purifica y no con el impulso que consume. A nivel colectivo, Sagitario que ha abrazado su oscuridad se convierte en un faro para las nuevas generaciones. No es un guía moralista, sino un sabio incendiario. Cuestiona sistemas, desafía dogmas, destruye ilusiones con la claridad de quien ya atravesó sus propios infiernos. Habla con autoridad porque no repite lo aprendido, transmite lo vivido. Enseña a otros a confiar en su propio viaje, a no temer a la caída, a ver cada sombra como una oportunidad de expansión. Incluso su relación con la muerte cambia. Ya no la ve como una amenaza, sino como una transición sagrada. Sabe que todo lo que muere da paso a algo más grande, más auténtico. Y por eso vive con más intensidad, con más presencia, con más propósito. Cada día se vuelve una ceremonia, cada decisión un acto de libertad, cada error una iniciación. La oscuridad le enseñó que no hay destino glorioso sin renuncia, sin dolor, sin fractura. Pero también le mostró que en esa fractura habita la luz más pura, la verdad más radical, el fuego más eterno. Sagitario que acepta su oscuridad no deja de soñar. Pero sus sueños ya no son fugas, son visiones poderosas con raíces en la realidad.
Ya no promete el cielo sin pasar por la tierra. Ya no predica el amor sin haberlo encarnado en su propia vida. Se convierte en puente entre mundos, entre culturas, entre dimensiones. Lleva en sus ojos el fulgor del guerrero espiritual y en su voz la vibración de quien ha regresado del abismo con el alma más viva que nunca. Y así, este signo del fuego mutante se transforma en llama perpetua. Un espíritu libre, sí, pero ahora libre de verdad. Libre no porque no tenga sombras, sino porque ha hecho de ellas parte de su fuego. Y en ese fuego que no quema, sino que eleva, arde el destino de quienes están dispuestos a vivir con valentía, a caer sin miedo, a levantarse con más verdad, y a seguir caminando con la convicción de que el alma, cuando se conoce a sí misma en totalidad, ya no teme ni siquiera a la noche más larga. Porque Sagitario sabe, en lo más profundo de su esencia, que después de cada noche oscura del alma, siempre vuelve a amanecer. Cuando Sagitario acepta su oscuridad, entra en contacto con la energía arquetípica del chamán, del peregrino místico que no solo viaja por el mundo, sino que atraviesa los velos del tiempo, del inconsciente y del alma colectiva. Este signo, asociado tradicionalmente al conocimiento superior, a la filosofía, la religión y la búsqueda de sentido, se vuelve canal de sabiduría ancestral cuando integra su lado oculto. Ya no se contenta con interpretar las leyes del universo desde la teoría, ahora las encarna, se vuelve la enciclopedia viva de lo que ha comprendido con sangre, fuego y espíritu. En ese proceso sagrado, se activa un poder muchas veces ignorado, la memoria espiritual. Al abrazar su sombra, Sagitario accede a vidas pasadas, a aprendizajes sellados en otros planos, a pactos kármicos que le dieron forma a sus heridas y talentos actuales. Entiende que su alma no nació ayer, que carga con una herencia mística, una misión trascendente. La oscuridad que lo visitó no fue un castigo, sino un llamado a recordar quién fue, quién es y en quién puede convertirse si se atreve a caminar con los ojos del alma abiertos. Ya no niega los tránsitos duros de Saturno, los eclipses que lo quebraron, las conjunciones que lo sacudieron. Reconoce que cada momento astrológico formó parte del despertar. Sagitario, al integrar la sombra, se reencuentra con el poder de la palabra como acto mágico. Su verbo, que antes podía ser impulsivo, provocador o imprudente, se vuelve medicina. Su capacidad de hablar con entusiasmo se transforma en un canal para decretar, para activar portales, para sembrar verdades que germinan en otros. La expansión jupiteriana, al pasar por la purificación de la oscuridad, ya no es simplemente crecimiento externo, es influencia energética. Donde antes decía lo que pensaba, ahora pronuncia lo que vibra. Donde antes intentaba convencer, ahora simplemente transmite, y eso basta. Su voz ya no necesita elevarse para tener fuerza, porque emana desde un fuego interno que ha sido templado por la experiencia. En esta nueva etapa, el sentido de libertad que tanto define a Sagitario sufre una transformación radical. Durante mucho tiempo, la libertad fue sinónimo de no tener ataduras, de no responder a nadie, de poder partir cuando quisiera. Pero la integración de la oscuridad le revela que la verdadera libertad nace del compromiso. Compromiso con su verdad, con su alma, con su misión. Entiende que el alma libre no es la que huye de todo lo que pesa, sino la que elige conscientemente a qué atarse. Y al elegir, no se esclaviza, sino que se consagra. Porque Sagitario no está aquí solo para vivir aventuras, está aquí para convertirse en leyenda. Y las leyendas se forjan en la coherencia, en la entrega, en la voluntad sostenida de vivir con propósito. Hay un elemento crucial que despierta en Sagitario cuando abraza su oscuridad, el silencio sagrado. El signo que tantas veces ha vivido en la expresión, en la expansión verbal, en el movimiento constante, comienza a valorar el poder del retiro, del vacío fértil, del momento en que las palabras ya no alcanzan y el alma necesita estar en comunión con el misterio. Aprende a dialogar con el silencio como si fuera un maestro. Ya no necesita explicar todo, ni llenarlo todo de sentido. Entiende que hay verdades que solo se revelan en el espacio donde no hay ruido. Y en ese silencio encuentra a su fuego más puro, el que no necesita alimentarse de estímulos externos para arder. En su viaje de integración, Sagitario también sana su relación con la autoridad espiritual. Durante sus años de oscuridad no aceptada, puede haber cuestionado toda figura de poder, todo dogma, todo maestro, como una forma de afirmar su independencia. Pero al aceptar su sombra, comprende que el problema no era la guía en sí, sino la falta de conexión con su propia voz interior. Ahora puede mirar a otros guías sin idealizarlos ni rechazarlos, porque ha encontrado al maestro que habita en él. Ya no necesita derribar templos ajenos,
porque ha construido el suyo propio en su pecho. Y en ese templo no hay reglas rígidas, pero sí una ética sagrada, la de no traicionarse nunca más. Este nuevo Sagitario que ha descendido a sus infiernos y ha vuelto con el fuego intacto, también encuentra una nueva forma de servir. Ya no busca brillar para ser admirado, sino para inspirar. Ya no necesita demostrar cuánto sabe, porque su sola presencia irradia sabiduría. Su vida se convierte en una peregrinación constante, no porque no pueda quedarse, sino porque cada paso que da es una ofrenda. Sus relaciones se vuelven más honestas, más profundas. Sus vínculos no giran en torno a la conveniencia, sino a la expansión mutua. Y aunque todavía ama la libertad, ya no la antepone al amor real. Porque ahora sabe que amar no lo encadena, lo transforma. La oscuridad también le enseñó el arte del discernimiento. Sagitario, que muchas veces abrió su mente y su corazón sin filtro, aprende a distinguir qué merece su energía, su tiempo, su confianza. Deja de regalar su luz a quien no la valora. Deja de entregar su fuego a causas que no están alineadas con su verdad. Se vuelve selectivo no por arrogancia, sino por reverencia a su propio camino. Ya no acepta migajas, ya no se conforma con verdades a medias. Si algo no vibra con su alma, lo deja ir. Porque ha aprendido que decir no también es una forma de decir sí a su grandeza. En esta fase épica de su evolución, Sagitario se convierte en catalizador. Su energía no pasa desapercibida. Donde llega, remueve, despierta, confronta, libera. No tiene miedo de ser disruptivo, porque su fuego ya no busca aprobación, busca verdad. Inspira a otros a atreverse, a ir más allá, a no conformarse con una vida tibia. Porque él ya cruzó sus propios umbrales y sabe que al otro lado del dolor hay un poder que no puede describirse, solo vivirse. Ese poder es el que ahora habita en su mirada, en su palabra, en su caminar. Sagitario que acepta su oscuridad deja de ser solo viajero y se convierte en destino. Ya no se pierde en caminos ajenos porque ha encontrado el suyo. Y en ese sendero, a veces solitario pero siempre luminoso, honra cada herida como una estrella, cada caída como una elevación, cada sombra como una aliada. Su vida ya no es una búsqueda, es una revelación constante. Y desde esa plenitud, enseña con su sola existencia que ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino ser lo que uno es. Y eso, en un mundo de máscaras, es el acto más revolucionario de todos. Sagitario, reconciliado con su oscuridad, se convierte en un faro que no se apaga nunca más. Cuando Sagitario ha traspasado los velos más densos de su sombra, se revela un aspecto muchas veces invisibilizado pero profundamente transformador, la alquimia emocional. Tradicionalmente, este signo es relacionado con la mente superior, la búsqueda del conocimiento, el entusiasmo vital, pero al aceptar su oscuridad, se encuentra con una dimensión interna que lo conecta con el poder transmutador de sus emociones más reprimidas. Ese fuego que siempre lo ha empujado hacia adelante, que lo ha motivado a conquistar, a explorar, a desafiar límites, se vuelve también un crisol donde se funden el dolor y el propósito, la herida y la visión, la rabia y la pasión. Sagitario aprende que no todo se sana con distancia, que no todo se resuelve cambiando de lugar o de historia. Algunas batallas solo se ganan permaneciendo en el mismo sitio hasta que el alma florece desde el centro de la tormenta. Es aquí donde se activa el místico que habita en su interior. Ya no se trata de repetir mantras sin encarnar su energía, ni de leer filosofía sin haber atravesado las pruebas que la sostienen. Sagitario se convierte en sabiduría encarnada. La oscuridad le entrega el poder del rito interno. Cada experiencia, por más caótica o devastadora que haya sido, se transforma en ceremonia. No hay emoción que se reprima, no hay miedo que se niegue, no hay parte de sí que se excluya. Todo lo que antes fue motivo de huida, ahora es convocado al centro del fuego para ser transfigurado. Y en ese núcleo incandescente de su ser despierta una fuerza ancestral, la del protector espiritual. Sagitario, al integrar su sombra, comprende que su viaje no ha sido solo por él. Ha cruzado portales, ha librado guerras interiores, ha navegado su oscuridad no para escapar del mundo, sino para regresar al mundo como un guardián. Un ser que sostiene la visión de un futuro más elevado, que enciende antorchas en la conciencia de otros sin imponerles el camino, que recuerda con su sola energía que la vida es un llamado sagrado. Su visión deja de ser idealismo y se vuelve propósito. Ya no imagina un mundo mejor, lo construye, lo siembra, lo encarna. La relación con su cuerpo también se transforma profundamente.
Sagitario, que a menudo ha habitado el cuerpo como un vehículo de experiencia, descubre que es un templo de revelación. Su oscuridad le muestra que en cada tensión física, en cada síntoma, hay una historia que clama por ser escuchada. Aprende a leer su cuerpo como un mapa energético. Comienza a mover su energía vital con más consciencia, reconociendo que su fuego interno necesita espacios de calma, de cuidado, de nutrición profunda. Ya no se exige desde la sobrecarga ni se juzga por su cansancio. Ahora honra su ritmo, su pulsación interna, su conexión con la tierra. Descubre que cuanto más enraizado está, más alto puede elevar su visión. Sagitario, que ha aceptado su sombra, también expande su visión espiritual hacia planos menos explorados. Su alma se vuelve puente entre dimensiones, su intuición se afina, su percepción se abre a los misterios del tiempo, los símbolos, los sueños. Empieza a recibir mensajes, no desde la mente lógica, sino desde el campo cuántico, desde el lenguaje del alma que se comunica en señales, arquetipos, vibraciones. Se convierte en oráculo sin proponérselo. Su sola presencia empieza a abrir caminos. Hay algo en su energía que guía, que revela, que eleva. Porque ya no habla solo desde el conocimiento, sino desde la verdad integrada. Los vínculos afectivos toman una dimensión más trascendente. Sagitario, que antes podía temer al compromiso o caer en la trampa de la dispersión emocional, ahora se abre al amor como vía iniciática. Comprende que la relación auténtica no lo encierra, lo expande. Que el otro no es obstáculo para su libertad, sino espejo de su alma. Ya no busca aventuras vacías ni se conforma con vínculos tibios. Quiere amor con fuego y raíz. Amor que lo rete, que lo eleve, que lo obligue a ser más verdadero. Porque ha comprendido que el alma no vino a evitar el dolor, sino a transmutarlo en amor más puro, más sabio, más real. En este estado de conciencia profunda, Sagitario también se alinea con su propósito kármico. Su sombra le ha mostrado que pactos vino a romper, que legados vino a trascender, que fuego vino a sembrar en el mundo. Ya no necesita definirse por sus logros ni por la opinión ajena. Se mide por su coherencia, por su impacto vibracional, por la resonancia que deja a su paso. Sabe que su paso por la tierra es breve, pero eterno al mismo tiempo. Cada decisión es una ofrenda, cada palabra una semilla, cada acción una flecha lanzada hacia la evolución colectiva. En el fondo, la integración de la oscuridad convierte a Sagitario en un viajero del alma que ya no busca afuera lo que ha encontrado adentro. Es capaz de recorrer el mundo sin perderse, porque su centro está firme. Puede cambiar de país, de fe, de visión, sin romperse, porque su fuego está enraizado en su verdad más profunda. Es libre porque es fiel a sí mismo. Y en esa fidelidad se enciende el verdadero milagro, se convierte en inspiración viva, en mito que respira, en estrella fugaz que no se apaga, sino que se convierte en constelación para otros. Nada en él es negado. El error, la caída, la rabia, el abandono, todo se vuelve parte de su fuego transmutador. La oscuridad que aceptó no lo consumió, lo hizo inmenso. Y así, desde lo más profundo de su sombra, Sagitario se alza como una llama inextinguible que recuerda al mundo que el alma no necesita ser perfecta para ser sagrada. Solo necesita ser abrazada en totalidad. Y esa totalidad, luminosa y oscura, es el fuego que ahora lo guía y lo convierte en leyenda viva del espíritu que nunca dejó de buscar, y que al fin, se encontró. Cuando Sagitario acepta su oscuridad, despierta en él una comprensión profunda del tiempo cíclico y del destino como sendero trazado más allá de la lógica. Este signo, que tantas veces se ha sentido impulsado a avanzar, a proyectar el futuro, a expandirse en línea recta hacia la conquista de sus ideales, comienza a entender que el tiempo no es solo una línea, sino una espiral. Y en esa espiral, todo regresa para ser sanado, todo gira para ser visto desde una perspectiva más elevada. El fuego que lo habita se vuelve entonces guía solar de los laberintos del alma, revelando que los regresos no son retrocesos, sino vueltas necesarias hacia el centro, hacia el origen, hacia la raíz que sostiene la flecha. En este estado de conciencia expandida, Sagitario reconoce la danza entre luz y sombra como parte de su arquitectura cósmica. Entiende que no vino solo a iluminar el mundo con entusiasmo y verdad, sino también a atravesar las profundidades de lo incierto para guiar a otros hacia el otro lado del miedo. Su misión deja de ser solamente la del maestro inspirador y se convierte también en la del portador del fuego que alumbra los corredores del alma colectiva.
ya no es solo el filósofo del zodiaco, ahora es también el guardián del mito, el tejedor de visiones que surgen en la oscuridad del inconsciente. Lleva antorchas que no ciegan, sino que revelan. La energía de Júpiter, regente de Sagitario, deja de ser un impulso ciego a crecer y se transforma en expansión consciente. Ya no se trata de acumular conocimiento, títulos o experiencias, sino de encarnar la sabiduría. Júpiter, al pasar por la alquimia de la sombra, se convierte en el gran benefactor del alma, aquel que enseña a través del ejemplo, que muestra el camino sin imponerse, que bendice con su sola presencia porque ha aprendido a bendecirse a sí mismo incluso en sus momentos más oscuros. Este nuevo Júpiter en Sagitario vibra como un guía silencioso, como un faro que no obliga, pero que magnetiza a quienes están listos para crecer desde adentro. La conexión con la naturaleza se vuelve más visceral. Sagitario descubre que su espíritu no solo encuentra libertad viajando de ciudad en ciudad, sino también anclando su fuego en los elementos. El fuego que arde en su interior resuena con el de los volcanes, con los rayos, con el sol poniente en el horizonte abierto. Pero también comienza a venerar el agua que lo calma, la tierra que lo sostiene, el aire que le trae mensajes. Se vuelve alquimista elemental. Aprende que la oscuridad también se disuelve caminando descalzo sobre la tierra húmeda, sumergiéndose en un río helado, respirando con los árboles. La espiritualidad se vuelve tangible, encarnada, práctica, sin perder su vuelo sagrado. Vive en los rituales cotidianos, en la conexión con lo simple y lo eterno. En esta fase, se activa su visión como canal profético. Sagitario, que siempre tuvo una intuición potente, ahora la afina al punto de ver más allá del velo de lo evidente. Su oscuridad le ha enseñado a confiar en lo invisible, a leer entre líneas, a escuchar lo que no se dice. Se convierte en un vidente del alma, no porque prediga el futuro, sino porque comprende el destino como manifestación del alma alineada. Percibe las señales, los símbolos, las sincronicidades con una claridad casi mística. Y esta visión lo impulsa a hablar con más poder, a escribir con más impacto, a compartir desde un lugar de verdadera conexión. Sus mensajes no solo motivan, despiertan. El viaje a través de su sombra también sana su relación con el fracaso, palabra que antes podía dolerle como flecha rota. Sagitario, con su espíritu naturalmente idealista, puede haber sentido que errar era una traición a su naturaleza triunfadora. Pero al aceptar su oscuridad, entiende que cada caída ha sido un maestro. Que cada error lo forjó, que cada pérdida escondía una iniciación. Ya no se mide por sus éxitos visibles, sino por su capacidad de levantarse con más verdad cada vez. El fracaso se convierte en un portal de coraje, en una prueba de fuego que ya no teme. Porque sabe que todo lo que se quiebra deja pasar más luz. La conexión con el linaje espiritual se fortalece. Sagitario, al reconciliarse con sus sombras, empieza a percibir con claridad las voces de sus ancestros, de sus maestros invisibles, de sus guías cósmicos. Comprende que no camina solo. Que su fuego está sostenido por otros fuegos que ardieron antes que él, y que otros vendrán después a continuar lo que su alma encendió. Honra su lugar en la historia, no desde el ego, sino desde la responsabilidad espiritual. Sabe que cada acto suyo puede liberar o encadenar a quienes vendrán. Y por eso elige actuar desde la integridad, incluso cuando nadie lo ve. Este Sagitario, ya no escapista, ya no dependiente de lo externo para sentirse vivo, se convierte en guardián del sentido profundo. No importa cuán caótico parezca el mundo, él ve la red invisible que conecta todo. Tiene la capacidad de encontrar propósito en lo imposible, de ver belleza en la ruptura, de descubrir dirección en medio del caos. Esa mirada lo convierte en faro, en puente, en brújula viva para quienes han perdido el norte. Su oscuridad transformada se vuelve un mapa para otros peregrinos del alma. Y en lo más íntimo, cuando nadie lo observa, este nuevo Sagitario sostiene un fuego que ya no arde por huir, sino por permanecer. Se vuelve capaz de estar. De mirar a los ojos a su vulnerabilidad sin disfrazarla. De decir la verdad incluso cuando duele. De amar con todo el pecho abierto, aunque eso signifique ser herido. Porque ahora sabe que el alma no se rompe por entregarse, sino por negarse a sentir. Y él ha elegido sentirlo todo. Incluso lo que quema. Incluso lo que duele. Porque en ese sentir absoluto está el portal hacia su grandeza. Cuando Sagitario acepta su oscuridad, ya no busca la verdad, la encarna. Ya no huye del abismo, lo atraviesa.
Ya no necesita tener todas las respuestas, se convierte en la pregunta viva que ilumina los caminos del espíritu. Es entonces cuando se vuelve eterno, no por durar, sino por trascender. Su fuego ya no es solo pasión, es legado. Y su legado no será recordado solo por sus logros, sino por su capacidad de convertir cada sombra en llama. Y en esa llama, arderán los futuros más libres, más sabios, más despiertos. Sagitario, reconciliado con su oscuridad, ya no camina. Vuela. Y en su vuelo, el mundo recuerda que también puede arder sin destruirse, brillar sin cegarse y ser libre sin huir. En las profundidades más ignoradas del alma sagitariana existe una conexión ancestral con el fuego primordial del universo, un fuego que no solo ilumina sino que purifica, destruye lo ilusorio y deja intacto solo lo eterno. Cuando Sagitario acepta su oscuridad, se encuentra con esta llama cósmica que lo convierte no solo en viajero del tiempo y de los caminos físicos, sino en viajero interdimensional, capaz de cruzar los umbrales más ocultos de la conciencia. Esta aceptación lo inicia en un nivel más profundo de sabiduría chamánica, donde deja de ver el mundo como algo a conquistar y comienza a sentirlo como algo a custodiar. Su rol como guardián sagrado despierta, y en él se enciende el llamado de los antiguos que custodiaban el conocimiento del alma a través de la conexión directa con la existencia misma. Su oscuridad le revela el poder de la introspección prolongada, ese silencio interno que antes evitaba con movimiento constante. Aprende a detenerse y a contemplar no solo lo que ve, sino lo que siente en lo más crudo de su ser. Descubre que no todo lo valioso se encuentra fuera, que hay universos enteros que habitan en su interior. La sabiduría jupiteriana, que tanto se ha enfocado en filosofías, religiones y sistemas de creencias, ahora se vuelve orgánica. Sagitario ya no estudia la verdad, la recuerda, la vive, la canaliza. Y es precisamente su sombra, esa parte que temía explorar, la que le permite acceder a esta forma de sabiduría encarnada, directa y trascendental. Ya no necesita gurús ni mapas. Él mismo se convierte en templo. Las antiguas heridas que antes intentaba convertir en anécdotas filosóficas o que buscaba racionalizar desde la lógica de la expansión, se transforman en portales de poder. Comprende que cada dolor que ha sentido fue un llamado de su alma para despertar su misión más alta. La tristeza, la soledad, la pérdida, dejan de ser errores del destino y pasan a ser llaves iniciáticas. Ya no hay rechazo, solo reverencia. Aprende a mirar esas cicatrices como inscripciones sagradas, pruebas de que ha sobrevivido, crecido y evolucionado. El fuego que lo habita ya no es meramente combustible para avanzar, sino también un santuario en el que se cuecen lentamente las verdades más poderosas. Al sumergirse en su propia oscuridad, también transforma radicalmente su relación con el poder. Sagitario ha sido siempre un signo que proyecta grandeza, que inspira respeto y admiración por su visión y fuerza. Pero esa fuerza, sin la oscuridad integrada, podía ser errática, incluso arrogante o dogmática. Al abrazar su sombra, aprende a ejercer su poder desde la humildad. Descubre que el verdadero liderazgo no se impone, sino que se encarna. Que el poder más auténtico no grita, vibra. Y que el líder más sabio no es aquel que tiene todas las respuestas, sino el que sabe sostener las preguntas más difíciles sin desesperarse. Una transformación profunda ocurre también en su creatividad. Sagitario, regido por el fuego mutable, tiene una mente que estalla en ideas, en visiones, en impulsos brillantes. Pero al integrar su oscuridad, esa creatividad se vuelve canal. Ya no es solo inspiración, es transmisión. Lo que antes eran chispas se convierte en fuego constante, sostenido. Empieza a crear desde su herida, desde sus sombras, desde lo que más temía decir. Y esa vulnerabilidad creativa lo convierte en un artista del alma, en un visionario que no solo entretiene, sino que transforma. Su voz comienza a resonar en planos más altos, su mensaje atraviesa la piel y llega al alma. Su arte, sea cual sea su forma, se vuelve medicina. El alma sagitariana también reconoce, al abrazar su oscuridad, que la libertad no está en el movimiento físico constante, sino en la conciencia expandida. Ya no depende de viajes ni de estímulos externos para sentirse vivo. Puede estar en silencio, en soledad, en la quietud más absoluta, y sentir un océano de posibilidades dentro. Porque ha hecho las paces con su mente inquieta y ha descubierto que la verdadera libertad es interior. Es la capacidad de elegir cómo ver, cómo sentir, cómo responder. Es la maestría de transformar cualquier circunstancia en un altar de aprendizaje. Sagitario aprende también a redefinir su fuego.
Un fuego que ya no quema sin rumbo, que ya no arrasa por impulsividad, sino que se convierte en una llama eterna de claridad interior. Ese fuego lo convierte en antorcha viva para quienes se encuentran perdidos en sus propios laberintos. Su sola presencia recuerda a otros que la vida no es solo lucha o rutina, sino también épica, belleza, expansión. Sagitario se vuelve faro de esperanza, no por negar la oscuridad del mundo, sino por demostrar que se puede vivir con sentido incluso en medio de ella. Y hay algo más que se revela en lo profundo de su transformación, la compasión. Sagitario, al integrar su sombra, deja de juzgar a quienes aún están atrapados en sus propias heridas. Se vuelve más humano, más cercano, más empático. Entiende que no todos están listos para volar, y que el verdadero vuelo espiritual no consiste en elevarse para dejar a otros atrás, sino en regresar con alas más fuertes para ayudar a quienes aún no las recuerdan. Ya no necesita estar siempre por encima, ya no busca tener razón, ya no pelea por verdades. Sabe que cada alma tiene su propio tiempo, y eso lo convierte en un sabio silencioso, paciente, presente. En lo más alto de su evolución, Sagitario encarna el espíritu del centauro iluminado, aquel que ya no vive dividido entre lo animal y lo divino, sino que ha unido ambas naturalezas en una fuerza indivisible. Ya no escapa del instinto ni se pierde en ideales inalcanzables. Vive en el punto exacto donde lo humano y lo sagrado se abrazan. Y desde ahí, guía a otros hacia sus propios fuegos, sus propios cielos, sus propias verdades. Esta versión de Sagitario ya no arde por escapar, arde por permanecer encendido en medio del mundo, como un fuego que nunca se extingue, como un espíritu que ya ha sido forjado en la oscuridad y ha emergido no solo más fuerte, sino más sabio, más amoroso, más libre. Esa es su verdadera conquista. Y desde esa conquista silenciosa, se convierte en leyenda viva, en llama que guía, en fuerza que transforma, en alma que despierta a otras almas con el simple hecho de arder en su verdad.